Hola a todos, bienvenidos otro día más aquí al canal de Juan Antonio Flecha. Previo al Tour de Francia yo creo que quedan un par de días, fin de semana ya para que arranque la Gran Boucle. La carrera por excelencia, la más importante para muchos también, el momento del año más bonito. Y aquí en el canal, pues bueno, quiero hablar sobre todo de los equipos y de un tema en concreto, ¿no? De qué es un equipo y más concretamente de si Movistar Team lleva buen equipo al Tour. Así que nada, poneos cómodos, que vamos a ello. Muchos os preguntaréis, Flecha, ¿qué haces hablando del Movistar? Pues bueno, son dos motivos, ¿eh? El primero es que un suscriptor me lo pidió en un comentario y me agradó mucho, ¿no? La propuesta. Me dijo, Flecha, ¿por qué no analiza el Movistar de cara al Tour? Y dije, ostras, la verdad es que es interesante hablar del equipo. Un motivo por eso, por la propuesta, y por otro, porque habría corrido el Tour con esa estructura, ¿no? De hecho, conseguí etapa en el 2003. Esa estructura, recordemos, es año Reynolds, Banesto y demás. En total han conseguido 34 victorias, o sea que podría ser en este 2025 el año en el que consiguiesen la victoria número 35 desde la historia que participan en el Tour de Francia. ¿Va a ser eso posible? ¿Qué equipo lleva el Movistar al Tour? Es un buen equipo, sobre todo. ¿Y qué significa ser un buen equipo? Bueno, pues eso es lo que me quiero centrar en este vídeo, ¿no? Sobre todo porque, a ver, si los que hayáis visto el vídeo anterior en el que hacía un repaso entre Visma y UAE, pues había un momento, ¿no?, que hablaba en ese ranking de lo que la web Pro Cycling Stats calificaba como el listado de equipos más fuertes, ¿no? Y según las puntuaciones de los últimos 12 meses, claro, aparecía Movistar ahí el sexto, ¿no?, en esa lista. Y algunos se preguntaban en un comentario también, oye, sorprende ver a Movistar ahí. Bueno, pues una vez se ha acabado de alinear, ¿no?, los corredores y demás en todos los equipos, Movistar, según ese ranking, ya no está el sexto, no está ni entre los 10 primeros, ¿no? Vamos a repasarlo porque es bastante interesante. Bueno, pues como veis, aquí ya tenéis la alineación final, ¿no? De la que salía aquel día, por ejemplo, estaba Gaviria, ya no está. Hay otros corredores como Iván García Cortina que han aparecido. Bueno, Inés Rubio, Iván Romeo, flamante campeón de España. Pero la estadística que os quería hablar, ¿no?, de ese ranking está aquí, ¿no? Como ahora el Movistar, fijaos que ya no está ni entre los 10 primeros, ¿no? Estaba en el sexto en el vídeo anterior, una vez se han acabado de alinear. Corredores quizá con más puntos, ¿no?, que tenía dentro del ranking del Pro Cycling, que estaban alineados, ya no están, tanto en Movistar como en otros equipos, ¿no? Y eso pues ha hecho variar un poco, evidentemente no los más potentes como son UAE y Visma, pero sí que Movistar, fijaos, hay que buscar, hay que estar por debajo, fuera sobre todo del top 10 para encontrar al Movistar, ¿no? Ahora pues suma 3.823 puntos. Y en el listado anterior creo que sumaba 4.020 y pico. O sea, perdió 100 puntos de lo que es el ranking de Pro Cycling en esta lista. ¿Significa que es un equipo más débil de cara al Tour? Bueno, pues si tenemos en cuenta, ¿no?, que según el ranking que hace esta estadística, ¿no?, dice, no, que da respuesta a cuál es el equipo más fuerte en la salida. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que entrar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Qué lo hace más fuerte? ¿Los puntos o el rendimiento? Bueno, en parte sí, porque yo creo que el rendimiento, esa puntuación que hay, esas clasificaciones, pues demuestra una fortaleza, un estado de forma. Pero aquí sobre todo se trata de hablar de equipo, de lo que significa ser un equipo, ¿no? Sobre todo una carrera como es el Tour de Francia. Recordemos, Movistar tiene 34 victorias acumuladas, aparte de 7 victorias totales de la general, ¿eh? Por lo tanto, es un equipo sobre todo que si una cosa se reconoce es que más o menos es muy sólido en el Tour de Francia, ¿no? Como equipo, al final las cosas, oye, les saldrán o no en torno al líder, pero la verdad es que, bueno, tiene mucha experiencia lo que es la dirección del equipo en sí y, quieras que no, pues da cierta garantía, ¿no?, de cara a la participación. Voy a dar un poquito el tema de la alineación. Y fijaos que no quiero empezar precisamente por los corredores. Quiero hablar sobre todo de Pablo Lastas y Chente García Costa. O sea, Chente y Pablo, yo creo que son muy importantes en hacer que esto que veis aquí sea un equipo. Y de hecho saben realmente hacerlo, no saben gestionar. Tanto Pablo como Chente estuvieron en Granada en la victoria del Campeonato de España de Iván Romeo. Lo hicieron, yo creo que supieron dirigir en un campeonato muy caótico, sobre todo. Bueno, pues supieron muy bien jugar las cartas de su máximo favorito dentro del equipo, ¿no? Y ahí es donde está, ¿no? Incluso en la entrevista a Romeo hablaba muy bien del equipo, ¿no? Incluso de Iván García Cortina, que ha entrado en la alineación, ¿no? Iván que
que sí que ha asumido en esta temporada, por lo visto, ese rol de capitán de ruta. ¿Qué significa capitán de ruta? Bueno, pues para mí, personalmente, capitán de ruta, entre otras cosas, implica que seas capaz de dirigir al equipo cuando los directores, cuando Chente y Pablo, quizá puedan llegar con retraso. Pues qué situación puede ser esa, un momento de abanico, un momento que haya cierto corte, un momento de que se pueda intentar cierto ataque, y en ese momento desde el coche vayan con retraso y puedas perder la oportunidad. Por tanto, para mí un capitán de ruta tiene que ser capaz de tomar decisiones, ¿vale? Y tener el valor de tomar esas decisiones. Es un director de equipo en carrera, ¿vale? En el pelotón. No sé si Iván está realmente o es consciente de lo que es ese papel, porque personalmente creo que, por ejemplo, Nelson Oliveira también es un corredor que podría un poco asumir ese rol también. Quizás sean dos, los corredores un poquito con ese rol dentro del equipo. Y bueno, o entre ellos deleguen lo que por un lado es lo que es proteger a sus líderes, quitarles el aire, ir a por bidones y demás, a ser el director del equipo en carrera, que eso, bueno, es más difícil. ¿Y por qué digo Nelson? Bueno, pues por esto que hay aquí, ¿no? Lo que sí que me gusta ver aquí de estadística es un poco de cada corredor dentro del equipo la experiencia que tiene en el Tour, ¿no? Algo que para mí es muy importante. O sea, el hecho de haber competido varias veces en la carrera, una carrera como el Tour, es importante para entender cómo se corre y de ahí que con este vídeo planteé esa pregunta, ¿no? De lo que es un equipo y lo que es un equipo en el Tour, ¿vale? Pues bueno, antes de pasar al siguiente paso, quiero que veamos esto. Al final, Nelson Oliveira es el corredor con más participaciones en el Tour de Francia, incluso más que Enric Mas. Mühlberger, curiosamente, también tiene 6, ¿no? O sea, es un detalle muy importante aquí a ver. Por tanto, bueno, es un equipo un poco que combina esa experiencia, Iván en concreto aquí le vemos con 2 participaciones, algo bajo, pero bueno, sí que puede asumir ese papel quizá en la primera parte del Tour de capitán de ruta, que ese podría ser otra opción, que Iván asuma más los primeros días, esas 10 primeras etapas, para dirigir un poco el equipo desde dentro y luego ese rol pase a otro tipo de corredor, ¿no? Más, bueno, con más condiciones en el terreno que les va a llegar, ¿no? Y fijaos que tenemos hasta 4 debutantes, ¿no? En el equipo Movistar de cara al Tour de Francia. A mí en parte este equipo me recuerda, y por eso también quiero hablar de Movistar en este vídeo, me recuerda un poco, un poco, no mucho, un poco, pero sí con tantos debutantes al equipo que se llevó al Tour de Francia del 2023. En aquella edición recuerdo que éramos el equipo más joven del Tour, ¿vale? O sea, este año no he mirado bien, de hecho Pro Cycling no me acaba de dar esos datos, y de hecho sería una petición importante para la web de estimar sobre todo quién es o sea, la media edad de cada equipo y ver en ese sentido cuál es el equipo más joven. A ver, viendo a gente como Nelson con 36 y el más joven Iván con 21, y gente eso, muy en torno a pasar los 25, me atrevo a decir que no es el equipo más joven. Así a grosso modo no lo es, habrá otros, pero en aquel 2003 sí que éramos el equipo más joven del Tour, ¿no? Y bueno, conseguimos, aparte de 2 etapas, una precisamente con Pablo Lastras, se consiguió también segundo por equipos, a muy poquitos puntos del CSC, entonces, y luego conseguimos el maillot blanco con Denis Menchov. Por tanto, sí que a mí algo que me sorprendió cuando llegué al Tour es como de repente el trabajo que tenía destinado para una gran vuelta era diferente, ¿no? al que había experimentado sobre todo en la Vuelta a España, vueltas que había corrido previamente. Aquí se me había estructurado todo mucho más, ¿no? De hecho, lo que eran el estar en carrera, el trabajo de ir a por bidones y un poco el trabajo más laborioso, ¿no? de ciertos aspectos, estaba reducido a tan solo 4 corredores y el resto pues se esperaba que trabajase más en la montaña, ¿no? O sea, se optimizaba mucho más la labor de cada uno y se sacrificaba más a unos corredores según el momento de carrera. A ver, de ese Tour, que fue el primero que competí, tengo un recuerdo muy, muy especial con Chente, porque Chente la verdad es que me enseñó a correr el Tour. O sea, me enseñó por ejemplo, a levantar el pie los días de montañas, los días en llano. Yo iba por ahí intentando apretar o intentar meterme en según qué sitios y Chente venía, Flecha, ven aquí, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Levanta el pie ya. Claro, ese día, tras otro, al final
pues me hizo guardar unas energías que, mira, entre otras cosas me llevó a ganar una etapa del Tour, ¿no? Aparte de contribuir a luchar por esa clasificación por equipos, ¿no? Que recuerdo que muchas veces era muy exigente porque sobre todo a la que veías un corredor del CSC, ya llegando a la parte final del Tour, pues teníamos que estar un Movistar, ¿no? O sea, perdón, en aquel caso un Iban esto. Teníamos que estar un corredor para que los tiempos, ¿no? En meta, pues nos asegurasen esa lucha por la victoria por equipos. Por tanto, todo ese tiempo, ¿no? Esos primeros días que fui guardando fuerzas, gracias a que tenía un corredor, un capitán de ruta, un líder del equipo dentro de la carrera, pues oye, al final fue positivo para el equipo, ¿no? Y ahí es donde veo que la palabra ¿qué hace un buen equipo? ¿No? Hay que darle mucho peso a eso. Por un lado, a la dirección del equipo, a los corredores que están a los 6 corredores en este caso que están en el coche. Y por otro, a los corredores inactivos que están en carrera, ¿no? Y esa labor muchas veces no es simplemente de veo que va a entrar viento, veo que tenemos que ir por ese lado de la carretera. Que sí, que eso es lo que hace el capitán de ruta, va capitaneando ese barco, por así decirlo, en toda esa marea. Y por otro, pues bueno, esa labor de ir gestionando las fuerzas de tus compañeros, ¿no? En tener la vista en carrera, decir, oye, si hay un corredor que de repente está apretando demasiado cuando no toca, pues darle un aviso, ¿no? Decir, ven, te recomiendo que vengas aquí, que no gastes de esta manera, guarda fuerzas por aquí, gástalas cuando realmente haga falta, ¿no? O en otro momento de la etapa. Al final, el Tour es una carrera tan exigente que todos esos pequeños detalles pues son los que al final van sumando que tu líder, en este caso Enric o Pablo Castrillo, pues bueno, por un lado en la general estén ahí y por otro, pues la búsqueda de victorias parciales de etapa, pues le des un poquito más de garantías, ¿no? Que los corredores que tengan que luchar por esas etapas, pues tengan esa capacidad. Entonces, bueno, diréis, a ver, que no creo que en Enric consiga nada en la general, no creo que Castrillo tampoco, que es muy joven. Yo no soy visionario, ¿vale? Por tanto, ¿qué queréis que os diga? Desde mi punto de vista, si yo tuviese ese equipo, sí que intentaría estar con ellos en la general, ¿vale? Sobre todo hasta que no pierdan opciones. E intentar que no pierdan opciones. ¿Y por qué lo digo? Pues porque al final, si bien el Tour muestra claros favoritos, claros aspirantes al podio, al final tienes que estar ahí, ¿no? Como hombre de la general, un equipo tiene que tener unos hombres en la general ahí en caso de que surja la oportunidad, porque no sabemos realmente lo que puede pasar en muchos aspectos de la carrera. Y de repente, pues se te pueden poner las cosas a tu favor y puedes estar en un puesto de honor en la general, que eso, a ver, es muy goloso para todos, ¿no? Por lo tanto, por ese lado, el equipo tiene que luchar por mantener siempre con opciones al menos a 2 corredores de la general. Y por otro, pues va a tener que ir pensando, ¿no? En qué momento intentar conseguir victorias parciales de etapa. Que lo va a tener que luchar, ¿no? Tiene corredores muy buenos. Iván Romeo, el que haya visto el campeonato o lo poco que pudo ver. Vamos, un corredor que está en un estado de forma excepcional y que, por supuesto, tiene opciones para, ¿por qué no?, para ganar etapas. Entonces, bueno, en ese ganar etapas, ¿no? Que básicamente no va a ser el sprint, no han dejado a Gaviria en casa, por ejemplo. Yo creo que ahí sí que entra aún más el trabajo de equipo, ¿no? El trabajo de... No os voy a llamar gregarios, les voy a llamar más esos capitanes de ruta. Porque al final, incluso en según qué situación, el propio Enric Mas podría hacer que Iván Romeo consiguiese una victoria de etapa, ¿no? Y ahí es cuando se necesita toda la ayuda del equipo. O sea, en el día que Romeo tenga que ir a la fuga para conseguir esa victoria parcial, claro, él no va a poder estar a todos los cortes, ¿no? A todos los ataques. Y ahí es donde se van a tener que repartir las fuerzas, el trabajo y sobre todo en el momento que hay que cubrir según qué cortes para que luego entre el que el equipo crea que es el favorito para resolver ese día, pues se den las circunstancias para que eso suceda, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde está el trabajo de equipo. Y eso es lo que da respuesta a si es un buen equipo o no. Y por eso yo creo que, bueno, viéndolo así, a simple vista, para mí es un buen equipo, ¿no? Se tendrán que gestionar ellos muy bien para que eso sea un buen equipo y es una pregunta que desde aquí lanzo a ellos y os lanzo a vosotros también si creéis que es un buen equipo. Y eso va a suponer un trabajo en las 3 semanas, ¿vale? De carrera, incluso ya en los días previos. Un trabajo no tan solo de hacer un buen ambiente en el autobús y demás, sino en carrera. Eso no vale decir, estamos muy bien fuera de la etapa, que es perfecto tener un buen ambiente,
pero en carrera, o sea, todo lo que seas capaz de ayudar en carrera a que tus compañeros salven fuerzas, que las aprovechen, que seas eficientes, que se coloquen en la fuga que realmente toca, que seas tú capaz de ver cuál es la buena, también por ellos, ¿no? Eso al final suma y eso es lo que hace el equipo, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo desde mi punto de vista os digo que me gusta la alineación de Movistar, os digo que sí que le veo opciones. No son fáciles, porque evidentemente es la carrera más disputada del año y la alineación de los demás equipos es tremenda. Pero ahí están y ahí lo van a luchar y me atrevo a decir eso, que las opciones están bien. Y de hecho, este ranking aquí que os he indicado antes, que está un poco por la mitad de la tabla, como un equipo, pues bueno, en cuanto a fuerza o fortaleza del equipo por la mitad, no estoy de acuerdo. A mí yo sí que lo situaría un poquito más por encima, sobre todo por la capacidad que van a tener de trabajar. Y lo digo por escuchando un poco las entrevistas tras la victoria del campeonato de Iván Romeo. Le hacía mucho hincapié no solo en los corredores, sino también en los directores de equipo, sobre todo en la importancia que habían tenido en su victoria del campeonato. Y eso es lo que describe precisamente un equipo, ¿no? El conjunto de lo que hay en carrera y lo que está en el coche. Y eso pinta, ¿no? Por lo que se ha escuchado en las entrevistas, que es muy positivo. Por tanto, bueno, pues me atrevo a decir aquí en este vídeo que espero un buen Tour de Francia para el Movistar Team. No sé realmente si van a conseguir unas victorias, pero sí que las van a luchar y van a estar ahí con una presencia pues muy notable. Ojalá acaben saliendo las cosas, pero bueno, también os podría decir de otros equipos que les tengo aprecio porque sobre todo he coincidido con corredores o directores, ¿no? En mi época como ciclista y realmente creo que son buenos. A ver, por ejemplo, Tosato está en el Tudor, otro director que lo va a hacer muy bien, ¿no? Como directores del coche. ¿Quién más? Está Bernard Eisel, director excelente. Va a tener una capacidad muy buena de dirigir a su equipo ahí de Bernie. La verdad es que aprende mucho en los últimos años de Sky. Vamos a ver con qué más gente he coincidido con Clear, Andreas Clear. A ver, hay un documental sobre él muy bueno. Y la verdad es que es un corredor eso que sabe muy... ahora director, es un director que sabe muy bien ver la carrera. Bueno, Franz Maassen como director, la verdad es que aquí en Visma ya lo conocemos. Yo con Franz, la verdad es que coincidí en Rabobank y director mío y me encantó. O sea, fue un director muy bueno. En el caso de Ineos está Kurarle Arvesen, Fijaos que son, vamos a decir, capitanes de ruta que al final han asumido, o sea, un poco lo que hacían dentro del equipo, lo han asumido en lo que es la dirección desde el coche, ¿no? Y Kurt en Ineos es un corredor, bueno, ex corredor que sabe muy bien ver la carrera, leerla y sobre todo motivar a sus corredores a conseguir objetivos. Es otro detalle importante. Steven de Jong por parte de Lidl Trek, importantísimo, en fin. Steve Cummings, he coincidido, bueno, salió de Ineos de aquella manera. Veremos aquí ahora en Jayco si asumiendo ese papel tan importante en este equipo, pues bueno, consigue estar ahí al nivel que se espera. Resumiendo, quedaos con eso, la importancia de preguntarse si es un buen equipo en cuanto a participación, ¿no? Y un equipo es eso, no un grupo de individuos, sino unos corredores que trabajan en conjunto, Yo creo que esa es la gran definición. Que no por este ranking que veíamos aquí, ¿vale? Esto nos demuestra un grupo de individuos, porque al final son los puntos que saca uno por uno, pero no lo que hace un buen equipo. Por tanto, pues bueno, que no sea eso, un grupo de individuos y que sea realmente un equipo, porque al final es lo que va a hacer que se consigan buenos resultados. Pues eso es todo por el día de hoy, espero que os haya sido útil. Un poco análisis, no mucho en profundidad sobre el Movistar, pero yo desde mi punto de vista lo que sí creo que podría dar respuesta sobre si son o no buen equipo, más allá de que sea individualmente lo que dé fortaleza a ese conjunto, esa puntuación que vemos aquí en el listado. Gracias por verlo, nos vemos en el siguiente.